Bien, nuestro siguiente invitado, el maestro Carlos Mosqueda. Carlos, muchas gracias por también aceptar la invitación. La verdad es que nos da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Y para que los que no conocen a Carlos, permítame presentarle. Bueno, vamos con esto. Vamos a empezar la quinta sesión del curso de actualización profesional en psicología. Y aquí, precisamente pensando en el tema, Marsha Linehan nos dice, todos merecemos una vida que valga la pena de ser vivida. Y bueno, pues esta noche ya tenemos la participación de nuestro compañero y amigo, el maestro Carlos Alberto Martín Mosqueda, quien nos va a hablar de la terapia dialéctica conductual para intervenir desregulación emocional. Los que no tienen el gusto de conocer a Carlos, déjenme darles algunos datos de él. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, es maestro en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Tiene un diplomado en psicología del rendimiento deportivo por la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Tiene un entrenamiento en terapia dialéctico-conductual por el Ingham Institute Behavioral Tech. Tiene un entrenamiento en DBT, en DBT Latinoamérica, certificado en terapia racional emotiva por el Instituto Albert Ellis. Tiene participaciones en terapia analítica funcional, activación conductual y terapia integral de parejas. Es director académico y socio fundador del Instituto Jalisciense de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Ha sido profesor invitado en el entrenamiento intensivo de DBT Latinoamérica. Es profesor invitado en programas de posgrado en la Universidad de Colima e instituciones de terapias basadas en evidencia en México. Conferencista y tallerista en temas de psicoterapia cognitivo-conductual, trastorno de personalidad y tratamiento de parejas en diferentes estados de México. Docente, supervisor y psicólogo clínico con más de 18 años de experiencia. Coordinador general del grupo de terapeutas especializados DBT Jalisco. Miembro del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Profesor invitado en el máster de Itaca Formaciones de España. Es premio al mérito profesional en la modalidad Psique de Oro en Psicología Clínica 2023, otorgado por la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara C, y autor del libro Fortalece tu mente para ganar. Pues como verán, Carlos tiene muchísima experiencia en esto de las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación. Y pues Carlos, te agradecemos mucho la participación. Bienvenido a la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches a todas y todos. Y bueno, voy a platicarles de lo que es la terapia dialéctica conductual. No sé si me escucho bien. Sí, sí. Sí, dale. Bien, a mí me gusta iniciar la presentación de este tema preguntándoles si alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar con personas con desregulación emocional o lo que antes se conocía trastorno límite de la personalidad. Alguien que pueda decirme, yo sí he trabajado, yo nunca he trabajado. Sí te escucho, dice Elvira. Gracias, Elvira. ¿Alguien ha trabajado con esta población? Ah, mm, mm. Dice por acá que no. Ok. Sí, dice Patti. Bueno, algunos sí han trabajado, ok. ¿Y cuál ha sido la experiencia de trabajar con esta población? ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué retos, qué obstáculos se encuentran cuando quieren trabajar con desregulación emocional? Retador. Prácticas en la escuela. Bueno, venga. Retador, sí. Es una de las cosas que más podemos pensar, ¿no? Retador, desafiante. eh, ¿Qué más? ¿Qué más se ha encontrado? Dice que en adolescentes. Difícil, dice Aida. Bien, Aida. Concuerdo contigo. Es complicado. Un poco dramáticos. No, no necesariamente. Creo que es algo que vamos a desmitificar el día de hoy. La habilidad emocional, muy bien, Eric. Bajo control de emociones, sin miedos.
intolerancia. Eh, sí, Nati, yo estoy de acuerdo. La mayoría de personas que llegan a consulta ya con alguien que nos especializamos vienen de una historia larga de psicólogos y psiquiatras. Muchos de ellos tienen por decenas, ¿vale? Si es difícil, una gran intensidad emocional, impulsividad, muy bien, ¿ok? Y usan el chantaje. No, no usan el chantaje, son muy malos chantajistas. Hoy vamos a hablar de eso. O sea, si fueran buenos chantajistas no nos daríamos cuenta. Son malos para chantajear, tanto que se descubre. ¿Va? Hipersensibles, ok, podríamos pensar que tienen algo de sensibilidad a algunas cosas, vamos a hablar de eso también. Bien, me da gusto, tenemos nociones, bien. En las respuestas encuentro lo que siempre encuentro cuando hay una capacitación. Hay una gran cantidad de mitos alrededor de la desregulación emocional, hay una gran cantidad de estigmas sobre este trastorno y hoy quiero abonarle a la desestigmatización, una palabra que me cuesta trabajo pronunciar, y también quiero abonarle a que nos sintamos en esperanza de que hay herramientas, de que hay propuestas que pueden hacer algo para que se logren tratamientos que abonen al bienestar, no solo de nuestros consultantes, sino también de toda la familia y de la sociedad, porque no solo pensamos en la persona que acude a la consulta, sino también pensamos en todos aquellos que acompañan a la persona, que también pueden resultar afectados por esta problemática. ¿Vale? Conductas de riesgo, conductas problemáticas. Muy bien, les agradezco muchísimo que estén participando. Bien, tengo, Pepe, corrígeme, tengo alrededor de 1 hora 15, ¿cierto? Bueno, sí, está bien. Sí, vale. Yo les Sí. propongo lo siguiente. El tema da para muchas horas. La verdad es que en los entrenamientos intensivos tenemos 60 horas de capacitación y no nos alcanza. Eh, entonces, yo les propongo lo siguiente. Doy un bosquejo durante 1 hora y los últimos 15 minutos los dejo para preguntas y respuestas. ¿Les parece? Porque lo que más me interesa es que ustedes me digan, Carlos, ¿me dejaste igual que antes de comenzar la charla? ¿Me dejaste más confundido o me aclaraste una duda? Y eso me encantaría porque sería muy enriquecedor que sea una comunicación recíproca, de allá para acá y de aquí para allá, ¿sale? Entonces me voy a permitir comenzar a compartirles la pantalla. Ok, déjenme, pongo esto en que más había... No, por acá. Ok. ¿Todos están viendo por ahí? ¿Alguien me puede hacer una seña? ¿Me pueden hacer un like? ¿Sale? Bien, Y se ve. perfecto. Vamos a comenzar entonces. Las terapias llamadas de tercera generación surgen cronológicamente en el año 1986 con la publicación de un paper de Stephen Hayes, donde hace una propuesta para hablar de RFT o marcos, teoría de los marcos relacionales. Eh, Retoma muchas de las propuestas de Skinner sobre la conducta verbal y cómo la conducta verbal puede explicar la interacción, cómo la conducta verbal puede explicar las problemáticas, cómo la conducta verbal puede explicar las diferentes patologías. En este artículo, les digo, cronológicamente se reconoce como el inicio de la tercera generación de las terapias de conducta, pero en realidad hay un traslape. La segunda generación no termina con la publicación de este paper. La segunda generación se alarga muchísimo alrededor del mundo. Tanto que en México, nosotros, cuando yo me formé en la maestría en 2007, seguíamos hablando de terapia cognitivo-conductual, es decir, la terapia de segunda generación, que tenía mucho más enfoque sobre la modificación de pensamientos. Y pues nosotros todavía no nos enterábamos mucho que existían las terapias de tercera generación, mientras que en Estados Unidos ya estaban muy en boga. En México, hasta el año 2010, empezamos a tener los primeros contactos con la tercera generación de manera global. Algunos ya habían hecho pequeños ejercicios de irse a formar a Estados Unidos, pero quienes estamos inmersos en el estudio de las terapias en segunda generación y estamos actualizándonos, es hasta el 2009, 2010 cuando empezamos a conocer esto. Y la primera de las que conocí fue la terapia dialéctica conductual y me gustó muchísimo por una razón. Decía que había mucho que hacer con una de las problemáticas que mis profesores en la licenciatura
colegas a lo largo de mi práctica clínica decían, no hay nada que hacer. Prácticamente es contención y nada más. Marcia Linehan, quien les quiero presentar a continuación, empieza a estudiar desde los años 70 el fenómeno de la intencionalidad suicida. Ella se forma en la Universidad de Washington, empieza a estudiar las conductas crónicas suicidas, es decir, personas que tenían un largo historial de intentos suicidas o ideación suicida. Y en el año 93 publica el libro llamado Terapias Cognitivo-Conductuales para los Trastornos Límites de Personalidad. Es muy interesante que su primer texto formal, no un paper, tuviera por nombre Terapia Cognitivo-Conductual para los Trastornos Límites de la Personalidad. En ese año no se llamaba Terapia Dialéctica Conductual o por sus siglas en inglés DBT. Entonces ella empieza a considerarse una persona que reunió mucha información a lo largo de más de 20 años, muy motivada por su propio historial de riesgo suicida, por sus propios internamientos psiquiátricos, donde ella se propuso, al observar la interacción de los clínicos con los consultantes, y veía que no tenían como la gran herramienta, no tenían la preparación específica para trabajar con el riesgo y la intencionalidad suicida, dijo, yo voy a desarrollar algo que sea específico para estas problemáticas. Y bueno, empezó a revisar y a revisar qué existía y empezó a encontrar que había tratamientos que estaban muy orientados hacia el cambio, como la terapia cognitivo-conductual, como la terapia de conducta, lo que provocaba una gran deserción en los consultantes, en los pacientes, tomémoslo como sinónimo. ¿Por qué? Porque se les estaba enfocando demasiado al cambio, pero no se sentían con una aceptación, no se sentían comprendidos. El otro grupo de terapias, las terapias más humanistas, estaban enfocadas en la aceptación únicamente, y entonces las personas tenían como problemática principal una constante recaída y un desgaste en los clínicos. Los clínicos, al estar enfrentándose a recaída tras recaída de los consultantes, comenzaban a sentirse en burnout. Y este problema ella lo quiso mediar y gracias a estas circunstancias históricas, este contexto en el cual solo había terapias totalmente centradas al cambio y solo había terapias totalmente centradas a la aceptación, es que surge la DBT. Linehan, en palabras de Linehan, jamás se consideró no consideró que la DBT estuviera dentro de las terapias contextuales. A ella se le integra las terapias contextuales porque surge en esta ola de finales de los 80, principios de los 90 en Estados Unidos, con una visión más integral, con incorporaciones de orientaciones del este, como es el mindfulness, perdón, con una visión más contextual, menos individualista, y entonces por ello se le reconoce dentro de las terapias contextuales. ¿Va? Entonces, ¿qué sucedió? Linehan, a quien les presento una foto de por ahí de los años 2000, ahorita ya está retirada, hace 2 años que se retiró Marcia Linehan, ya no es quien dirige el Instituto de Behavioral Tech, donde nos formamos quienes estudiamos DBT, pues es la creadora de la terapia, profesora investigadora, directora de clínicas, y no solo se limitó a demostrar que DBT era efectivo para intervenir en riesgos suicidas, sino que después se puso en su institución a revisar tratamientos para ver si eran verdaderamente efectivos para lo que decían que era efectivo. Es decir, empezó a revisar si la propuesta, no sé, vamos a pensar de la exposición con prevención de respuesta realmente era efectiva para el trastorno obsesivo compulsivo, lo sometió a prueba y entonces decía en sus resultados sí es efectivo para lo que dice que sirve. Y eso fue su tarea durante muchos años, por más de casi 4 décadas, hasta que, bueno, la edad le ganó, comenzó a tener un problema ya de demencia y por ello se retira en el año 2021-22, ¿vale? Y bueno, lo que más quiso estudiar es qué servía y qué no servía para los trastornos mentales graves y complejos. ¿Qué efectividad ha demostrado DBT? Bueno, tenemos 21 estudios aleatorizados que se utiliza nada más el grupo de habilidades y tenemos 15 estudios de la DBT estándar que demuestran esa efectividad. Ahorita voy a hablar adelante más de eso. Pero lo interesante es que hay
ya esta cantidad de estudios aleatorizados que demuestran la efectividad de DBT. ¿Con qué poblaciones se ha demostrado que es efectivo? Bueno, hemos encontrado que es efectivo con adultos mayores que tienen depresión o que tienen depresión aunada a trastorno de personalidad, en adultos entre 18 y 65 años con trastorno límite, con tentativas suicidas o con algo que conocemos como CASIS. CASIS quiere decir conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. También se ha demostrado que es efectivo para quien tiene TLP más comórbidamente, trastorno por abuso de sustancias o estrés postraumático o trastornos de la conducta alimentaria o trastornos de la conducta alimentaria más trastorno por uso de sustancias. También se demostró efectividad en estudiantes universitarios con rasgos de TLP. No se puede dar el diagnóstico por cuestiones legales. Ustedes saben que los manuales diagnósticos nos establecen como edad mínima a los 18 años. Entonces ahí pues son rasgos de TLP, tentativa suicida y conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. El clásico cutting que podemos encontrar en los adolescentes también ahí ha demostrado efectividad. En adolescentes, ya es lo que acabo de decir. En niños, con trastornos disruptivos, con desregulación, con TDAH, con conducta disruptiva, con trastornos emocionales y también ha demostrado ser efectivo con problemáticas como consultantes trans, violencia y otros. ¿Qué es lo que ha logrado DBT? Reducir la tentativa suicida, las CASIS, la depresión, la desesperanza, la ira, la dependencia de sustancias y la impulsividad, que ha aumentado la adaptación general y social, la autoestima positiva o introyectada. Pero hay un punto que es muy importante resaltar. DBT ni ninguna terapia reduce la ideación suicida. Por favor, me gustaría que tomen nota de esto. Reduce la intencionalidad, reduce la tentativa, reduce el riesgo, pero no se puede reducir mediante una terapia hasta el momento la ideación. ¿Por qué? Porque hablar de que se puede reducir la ideación suicida sería hablar de que nosotros podemos modificar qué se puede pensar y qué no se puede pensar, y eso sería una falacia. Podemos modificar qué hacen las personas con lo que piensan, pero no podemos decir que elijan qué pensar. ¿Me explico? ¿Vale? Bueno, Luz, que tienes la cámara encendida, te agradezco que asientes. ¿Qué más resultados hemos encontrado? 50% menos de tentativas suicidas, 53% menos de emergencias médicas y 73% menos de hospitalizaciones por tentativas suicidas. Esto es lo que a mí me enganchó. Porque si tú empiezas a crear tratamientos pensando en beneficiar a la población en general, y entonces puedes crear tratamientos comunitarios donde los hospitales tengan menos saturación por tentativa suicida, que es una de las problemáticas más grandes que tenemos en México, y se reducen las emergencias médicas por tentativa suicida, e incluso se reducen las tentativas suicidas, entonces hablaríamos de un gran ahorro a mediano y largo plazo. DBT es lo que más viene a aportar, que la comunidad se beneficie en general y no solo de caso por caso, si empezáramos a implementar DBT como el protocolo de elección para trabajar en las unidades de salud mental públicas, no solo privadas. Ese es uno de las metas, de las aspiraciones más grandes que tengo yo a lo largo de estos años, que algún día, por lo menos en esta ciudad, por lo menos en este estado, sea el tratamiento de elección para trabajar con emergencias psiquiátricas y psicológicas y que en los hospitales públicos sea lo que se implemente. ¿Para qué? Para reducir costos, para reducir pérdidas humanas, para reducir impacto social. Y eso sería maravilloso. Es decir, haríamos una intervención más en macro y no solo de uno en uno. ¿Me explico? Ok. ¿Cuáles son los fundamentos? No me pregunten ahora, Francisco, porque yo dije que sería al final. 15 minutos antes vamos a hacer preguntas, por favor. Si ustedes me están apareciendo en el chat, me van a interrumpir y no voy a alcanzar a estar exponiendo, ¿vale? Les agradezco. Fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Tenemos 3 fundamentos. El primero es la ciencia conductual.
viene de las terapias basadas en evidencia, viene de la ciencia conductual, ahorita voy a explicar un poquito más, viene del principio de la aceptación del Zen y viene de la filosofía dialéctica. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero me encantó cuando lo conocí, es nosotros debemos ver al mundo tal cual es. Ese es uno de los postulados más importantes en la aceptación. El mundo es tal cual es, el sufrimiento es inevitable, la evitación de ese sufrimiento es lo que nos lleva a mayor sufrimiento. Si nosotros aceptamos el sufrimiento como algo inherente a la vida, deja de ser un problema y lo vamos sobrellevando. Otro el problema complejo es los deseos insaciables causan sufrimiento. Necesitamos tener una expectativa real y tenemos que tener límites en qué vamos a estar aspirando, porque si no, la sensación de no alcanzar a tener éxito, a tener belleza, a tener logro, pues sería algo que nos metería en un bucle del cual no nos podríamos salir. Las cosas son perfectas tal cual son, no tendremos que modificarlas. Las personas tienen una sabiduría inherente y nosotros tenemos que practicar la compasión primero con nosotros mismos y después con los demás. Si no practico compasión conmigo, es muy complejo que pueda ser compasivo con los otros o no estaría completo. Entonces, este principio de aceptación nos empieza a dar una idea de cómo se orienta a las personas a moverse a esta filosofía de aceptación desde el Zen, desde el budismo Zen, y entonces empezar a establecer un contacto mayor con la realidad, con estar en paz con lo que se es, con lo que se tiene, y con eso mucha de la impulsividad, mucha de lo complejo que se tiene en la desregulación emocional se comenzaría a reducir. Veamos el segundo punto. La filosofía dialéctica surge con una visión dialéctica, es decir, una visión mucho más global, donde decimos que hay una visión más holística de la conducta, donde todo está conectado con el todo. Es decir, si yo tengo un problema, no es un problema mío, y el problema no me lo ocasionó el otro, sino que el problema surge de la interacción, el problema surge de las dos personas que interactúan dentro de un contexto más global, y ahí estaría el todo. Habría que entender cuál es el contexto y cómo es la interacción entre estos dos individuos, por lo menos dos o más, para empezar a identificar dónde está el problema en todas las conductas. Todo está relacionado, es complejo y entonces cada parte tiene su contraparte. Para cada tesis hay una antítesis. Y entonces el punto dialéctico no es creer que hay blanco y negro, blanco o negro y que tenemos que tener un gris, sino entender que es blanco y negro a la vez. La imagen que estoy poniendo por acá abajo, donde hay un pajarito de azul, un pajarito blanco, y la parte de la síntesis o la parte dialéctica sería encontrar un pajarito que es tanto azul como blanco. ¿Dónde vamos a aterrizar esto en una cuestión clínica? En que yo puedo, por ejemplo, tener un pensamiento dialéctico y decir, yo no tengo la figura, la autoimagen que yo deseo y aún así puedo ser feliz. Porque si yo me cargo a los opuestos y digo, solo si tengo la imagen, la autoimagen, la figura que yo quiero, voy a ser feliz. O bien, solo si tengo éxito laboral, voy a sentirme pleno, pues entonces estaríamos cayendo en una constante frustración y en algo que ya veíamos en el otro apartado, no caerá en la aceptación. Otro de los puntos es que el cambio es continuo, nada es estático, entonces yo no puedo ser joven de por vida, yo no puedo ser lúcido de por vida, yo no puedo ser atleta de alto rendimiento de por vida, sino que el cambio vendrá a ser constante y es importante irme adaptando a ese cambio. El cambio es transaccional, cuando el consultante cambia, su entorno cambia, cuando el entorno cambia, el consultante cambia. Y ahí es donde involucramos a la familia, donde involucramos a los otros para que realmente sea una propuesta mucho más contextual. La identidad es relacional y en cambio permanente. Y aquí es el punto medular de por qué entonces, si la identidad es relacional, no es que alguien ya sea de una forma, sino que está en total cambio, en constante cambio, porque eso es algo continuo, entonces se puede intervenir trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque no podríamos decir, alguien tiene un trastorno de personalidad y así se quedó. Así está en una etapa, pero ¿qué pasaría si empezamos a involucrar otras variables y entonces podríamos hacer que se dé esa cuestión relacional al momento y empieza a generar ese cambio? La misma interacción con el terapeuta puede favorecer a que se dé esa
modificación en cómo la persona se percibe y cómo actúa para sí misma y para los otros. La base conductual, conocida por todos nosotros, lo vimos en la licenciatura. La conducta no está en un lugar, la conducta es algo que hace un organismo. La conducta se basa en principios de aprendizaje: respondiente, emoción, operante, lo verbal, y el pensamiento, lo motriz. Las conductas, todas las conductas tienen una función. Todo lo que las personas hacen tienen una función. Está en función de algo, tiene un para qué. No hay conductas bobas, no hay conductas inútiles. Todo tiene una función. Y si nosotros encontramos esa función, podríamos modificar esa conducta. ¿Por qué? Porque el otro principio es que las conductas son modificables. Hay varios supuestos que aquí vamos a ir ya como aterrizando estas cuestiones, a ayudar a entender cómo es la cosmovisión que tiene la terapia dialéctica para trabajar con personas. Primero, los clientes hacen lo mejor que pueden. Se comportan como se comportan porque es lo que saben hacer. Se sienten como se sienten porque es la manera que han aprendido. Hacen lo mejor que pueden. Segunda, necesitamos aceptar que las personas quieren mejorar, si no, no vendrían a consulta. Tercera, necesitan intentar más y estar más motivados para ese cambio, y ese es uno de los roles más importantes del terapeuta: motivar al cambio. Cuarto, los clientes pueden no ser la causa de todos sus problemas, pero deberán resolverlos por ellos mismos. Es decir, no se trata de encontrar por culpa de quién desarrolló desregulación emocional, sino se trata de entender que le toca trabajar a esa persona para modificar esas problemáticas. Otro de los postulados es que la vida con TLP es insoportable de la forma que es vivida. No queremos que las personas se queden con TLP, no aceptamos que las personas se vayan a quedar con TLP, sino que pueden modificar. Eso luego nos va a meter en unos bemoles con los psiquiatras, pero bueno, ese es un punto y aparte. Los clientes deben de aprender nuevas conductas y deben de practicarlas en todos los contextos. No es suficiente que aprendan conductas nuevas en el consultorio. Tienen que aplicarlas en todos y cada uno de sus contextos naturales. Los clientes no fracasan. Los clientes no es que no quieran mejorar. Los clientes, las personas no pueden fracasar, nuestros clientes, nuestros consultantes, porque ellos se ponen a disposición del clínico para que nosotros seamos quienes les orientemos. Entonces, ¿cómo les vamos a responsabilizar del fracaso si ellos no tienen las habilidades, ni la metodología, ni las bases para hacer cambios? Somos nosotros quienes tenemos que saber de eso. Y algo que me pareció también muy importante y por cual me enamoró de esta propuesta fue que los terapeutas necesitan un sostén, una supervisión y una colaboración. Los terapeutas acá no trabajan solos, trabajan en equipo y necesitan sostén. Y si voy a trabajar, ya por ahí en los comentarios decían que era difícil, desgastante, es todo un reto, sí, pero no es viable hacerlo tú solo. Necesitas un equipo con quien trabajar. Veremos en las propuestas de tratamiento por qué. El principio dialéctico básico entonces se centra en que si sumamos una aceptación incondicional de quién soy y al mismo tiempo, y ahí viene la cuestión dialéctica, sumo un cambio en las conductas de riesgo, entonces se va a llegar al cambio. Y ahí sería mucho más integral, ya no está cargado ni al cambio, ya no está cargado ni a la aceptación, sino que tiene ambos elementos. ¿Me explico? Solo el cambio será posible si alguien se acepta incondicionalmente y si genera un compromiso a modificar conductas de riesgo. ¿Cuáles son los componentes del tratamiento? Tenemos 5. La terapia individual, donde el consultante viene cada semana y esta terapia individual tiene una función principal: incrementar la motivación y generar esperanza de lograr cambio. Debemos de ser muy buenos para generar motivación al cambio. Debemos de dar información, debemos de ser eh, personas que empujan al cambio, porque las personas con desregulación emocional requieren de eso. No le podemos dejar toda la chamba a ellos, tenemos que estarlos impulsando al cambio. ¿Cómo? Dando esperanza, dando herramientas. ¿De dónde va a obtener esas herramientas? Del segundo componente, un grupo de habilidades que tiene que ser llevado por otros, donde van a aumentar el conocimiento y la práctica de nuevas habilidades para afrontar
la frustración, para regular sus emociones, para llevarse mejor con los otros, para entrar más en conciencia mediante mindfulness, para irse por un camino más dialéctico. La terapia individual por sí sola no alcanzaría, pero se ha demostrado en lo que veíamos hace ratito que con el grupo de habilidades sí se puede trabajar. Solo el grupo de habilidades. ¿Vale? O sea, es o todo el componente o solo el grupo de habilidades. Por ejemplo, en adolescentes se lleva grupo de habilidades. Y con esa población es como se trabaja, no se tiene tanto la terapia individual. En los adultos se busca, sobre todo los que tienen mayor riesgo, que tengan todos los componentes. Pero aquí podemos encontrar que tenemos 21 estudios controlados aleatorizados, donde se demostró que solo la implementación de habilidades es suficiente. ¿Con quiénes? Pues con personas que tienen, por ejemplo, problemas de abuso de sustancias, con personas que tienen problemas de conducta alimentaria. En el TLP sí se recomienda más que sea todo el tratamiento estándar con los 5 componentes. En el estrés postraumático también se recomienda que sean los 5 componentes. En el TDAH, en el adulto, puede ser solo grupo de habilidades, ¿vale? Ahorita voy a hablar más de por qué desregulación emocional es un término transdiagnóstico que abarca muchas de las problemáticas que he estado mencionando. Tercer elemento, un coaching telefónico no es una línea de intervención en crisis, es un coaching donde se motiva la generalización de habilidades, es decir, el consultante le reporta el uso de habilidades al terapeuta. ¿Por qué? Porque entonces estaría haciendo lo que decían los supuestos. Aplica las habilidades en todos los contextos. Y no solamente va a terapia. Ir a terapia no es suficiente. Tienes que aplicar habilidades en tu vida, si no las cosas van a seguir igual. Al final, la terapia es un ambiente no natural, es un ambiente controlado y necesita aplicar estrategias en sus ambientes naturales. Necesitamos estructurar el ambiente, necesitamos intervenir en dicho ambiente y lo mejor es entrenar a la familia, a las parejas, en habilidades como el grupo de habilidades para consultantes. Les enseñamos casi el mismo número de habilidades o mejor dicho, los mismos bloques de habilidades, pero dirigidos hacia los familiares. ¿De acuerdo? Y entonces, esos familiares aprenden cómo regularse a sí mismos, cómo ser efectivos interpersonalmente, cómo tolerar el malestar, cómo generar menos impulsividad. Y entonces, pues si los cambios vienen de un lado y de otro, eso es muchísimo más favorable, porque dejarle todo a una sola persona no sería muy inteligente. Y por último, el equipo de consultoría donde el terapeuta recibe apoyo y mantienen motivado al terapeuta porque se cansa, porque se estresa, porque se frustra como cualquier persona. Y trabajar con personas con alta desregulación es desgastante. Esa es una realidad. Si tú intentas trabajar con personas con alta desregulación sin un grupo que te dé sostén o bien sin supervisión, yo te garantizo algo, te va a dar burnout. Y eso es riesgoso. Porque luego, yo no sé si han leído estadísticas del riesgo suicida en personal de salud mental. Entonces, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pretratamiento. Y solo si se cumplen con los puntos que vamos a revisar en este pretratamiento, se inicia el tratamiento. Es decir, la persona llega referida de un psiquiatra, la persona llega por su propia cuenta, la persona llega referida de un servicio de emergencia. En mi caso, casi siempre vienen referidos de los hospitales psiquiátricos o de psiquiatras que me conocen. Y entonces ya vienen con un diagnóstico. Y entonces, o bien, otros psicólogos me refieren personas porque saben que trabajo con problemas de desregulación emocional y ellos no quieren hacerlo y eso es totalmente válido. Lo primero que hay que hacer es establecer una relación terapéutica que tiene que ser horizontal. En el modelo de BT no hay una relación vertical. Es una relación de personas por igual. Y entonces, esa relación horizontal, que tiene que ser totalmente auténtica, favorece a que se parezca a los ambientes naturales que encuentra la persona en su día a día. Es decir, el terapeuta le podrá compartir cuando esté molesto, cuando se sienta frustrado, cuando con algo no esté de acuerdo.
porque la persona necesita aprender a tolerar el malestar de que alguien le dé una retroalimentación negativa. No solo se concentra en generar un ambiente cálido, un ambiente seguro, no, tiene que ser lo más natural posible. La relación entre más auténtica, mejor, sin perder de cuenta quién eres tú en tu rol del terapeuta. No eres su amigo, estableces una relación de iguales, pero teniendo claro que eres el terapeuta. Necesitamos que haya acuerdos entre consultante y terapeuta. ¿Cuáles acuerdos? Es que tiene que venir a terapia, que tiene que llenar la ficha de registro, que no se vale que llegue bajo efectos de alguna sustancia, que no se vale, por ejemplo, las personas con trastorno de conducta alimentaria, no se vale que vaya a la sesión sin haber comido, no están en condiciones de recibir terapia, muchos de ellos están casi en inanición, totalmente hipoglucémicas, hipoglucémicos, y así no te van a poner atención, no tiene sentido que inicies una sesión si la persona no está en condiciones. Voy a tener que orientarle al tratamiento, tanto al consultante como a la familia. Le voy a tener que explicar que son 5 modos de tratamiento, que son un pretratamiento, que son 4 etapas de tratamiento, y le tengo que preguntar si le interesa integrarse a algo así. Le tengo que mostrar los números, le tengo que demostrar que esto es efectivo y que es distinto a lo que ha probado antes porque ya vienen de una larga historia de psicólogos y psiquiatras que intentaron por un lado, por otro y tuvieron poco o nulo avance. Solo si la persona realmente se siente interesada y si la familia tiene un compromiso, al igual que el consultante, se inicia la terapia. De lo contrario, se le da la información, se le pide que la reflexione y que te vuelva a buscar cuando esté convencida de que quiere integrarse a todos los modos de tratamiento y que está dispuesto a firmar esos compromisos. Esos compromisos realmente se firman, perdón, porque también es una manera legal de que tú le dejaste saber a la persona que necesita comprometerse a llevar el tratamiento para mejorar. Y se genera un plan de crisis. No se puede arrancar la terapia si primero no se desarrolla un plan de crisis porque es lo primero que tenemos que atacar, que las personas dejen de estar en crisis. Porque si no, va a ser un apagafuegos cada sesión. Y eso es lo que es más desgastante, como lo que les presentaba en las primeras diapos. Si tenemos constantes recaídas, sería súper desgastante. Necesitamos que ya no haya esa intencional, ese riesgo suicida, ¿vale? Y entonces están las condiciones, las personas están comprometidas, les parece que es algo que les puede beneficiar, bien, podemos comenzar. ¿Qué vamos a hacer en la primera etapa de tratamiento? 3 cosas. Disminuir las conductas suicidas y de alto riesgo. Lo primerito, porque si tu consultante no está vivo, ya no puedes hacer nada. La lógica es imperiosa. Decrementar las conductas que interfieren con la terapia, es decir, que no falte, que se apegue al tratamiento, que se tome la medicación en el caso de que esté prescrita, que haga las tareas, porque si no hace estas conductas, la sola asistencia no bastaría. Entonces, una vez que me asegure que la persona no se hace daño, necesito trabajar las conductas que interfieren con esta terapia. Y tercero, necesito incrementar el respeto por uno mismo y la autoestima. ¿Cómo? Que tenga más calidad de vida, que empiece a dormir mejor, que disminuya, el verbo es importante, disminuir el consumo de sustancias, que disminuya las conductas anoréxicas o bulímicas, que empiece a tener momentos de esparcimiento, momentos de convivencia, es decir, la calidad de vida va a ser esencial para que entonces se pueda poner en condiciones de pasar a etapa 2. Si durante 4 semanas una persona ya no tiene intencionalidad suicida, ya no tiene conductas de riesgo, ya tiene una calidad de vida más o menos estable, entonces es candidata a pasar a etapa 2. Pero ¿cuánto te vas a tardar en lograr esto? No hay una regla. Si tienes personas con mucha historia de desregulación emocional, con muchos tratamientos previos, con una historial de fracaso, probablemente te va a llevar meses. Y eso es normal. No puedes tener una expectativa de lograr esto a la primera.
Entonces, vamos a imaginarnos. Alguien viene con mucha desregulación, yo me tardo 3 meses en lograr estos 3 objetivos y empezando que ya la primera semana ya no tiene ninguno de estos tres, ya no hay riesgo, ya no hay conducta suicida, cuento 4 semanas de estabilidad y entonces digo, listo, me puedo atrever a pasar a etapa 2. Si me adelanto, puedo garantizar la recaída. Muchas veces en los psicólogos más novatos, la urgencia de ayudar, la urgencia de ver mejoras en sus consultantes hacen que pierdan el timing y entonces adelantan las etapas. Y eso va a hacer que la persona se frustre. Y ojo, puede ser uno más en la lista de los que abandona. Y ahora va a decir, TBT tampoco sirve. ¿Por qué? Porque el terapeuta no esperó el tiempo correcto. No hay urgencia. Tenemos que ir sobre bases sólidas. Si no, si se sigue haciendo daño, si no mejoró su calidad de vida, si no se apegó a la terapia, no te pases a etapa 2. ¿Para qué? Vean por qué nos adelanta. Es un error de novatos. ¿Por qué se quieren pasar a etapa 2? Porque en la etapa 2 es donde trabajan los duelos, la promiscuidad, las drogas, el estrés postraumático, las pérdidas, la tensión, la depresión, la ansiedad. Todo eso que queremos atender como rápido porque la persona está sufriendo y tú quieres ver que avance o tu propia necesidad de autoafirmación dice yo quiero demostrarme que soy alguien competente y entonces adelante. Pero si no estaba en condiciones, esta etapa va a venir para abajo y me va a regresar a etapa 1. No es imposible, es más, es muy común que las personas regresen a etapa 1, si acaso hay algo en el ambiente que detone, pero va a salir más rápido cada vez de etapa 1. Porque recuerden que como llevamos la terapia individual, también se está llevando el grupo de habilidades. Entonces, adquiere habilidades que le permiten salir más rápido de esas crisis, de esas recaídas, y regresaríamos a etapa 2 nuevamente a trabajar con lo que yo llamo lo profundo, ¿vale? Con eso que es verdaderamente lo de abajo, lo que es el problema complejo. Sobre todo la cuestión de trauma, la cuestión de tensión traumática. La mayoría, una buena cantidad de papers nos dicen que las personas con desregulación emocional tienen una historia de abuso. El 95% de personas que desarrollan desregulación son comórbidos con historias de trauma. No quiere decir que una explica la otra, ni quiere decir que una se desarrolla a partir de la otra. Quiere decir que son comórbidos. Es muy común que haya historias de abuso. Entonces, pues nos va a llevar tiempecito. ¿Cuánto nos vamos a tardar en etapa 2? No menos de 8 meses. Y con esto quiero adelantarme algo. A lo mejor una de las preguntas que me van a hacer es, ¿cuánto tarda el tratamiento? No menos de 1 año y medio. Estamos hablando de alta desregulación emocional, estamos hablando de problemas complejos. Entonces, pensar que una terapia breve va a dar resultados, hasta ahora no se ha demostrado en ninguna de las investigaciones. Trabajo con cada una de estas cuestiones. 8 meses, ya decía, como mínimo, a veces hasta 1 año. A veces puede ser que en una historia demasiado compleja puede ser más tiempo, no hay límite. Y entonces yo digo, ya está, listo. ¿Cómo voy a saber que estamos en etapa 3? Se han estabilizado problemáticas de ansiedad, de obsesión, de depresión. No necesito quitar la ideación suicida, recuerden. Necesito ayudar a que use habilidades, a que se active y que empiece a disminuir la manifestación de problemáticas psicológicas. En la etapa 3 voy a trabajar lo que yo diría como la etapa de integración a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, donde se acerca a una vida que vale la pena vivirse, es donde empieza a echar a andar esas metas, el que quiere estudiar, el que quiere casarse, el que quiere viajar, el que quiere emprender un negocio. Noten, hasta etapa 3. Yo no tengo que adelantar esto. Yo no le puedo decir a la persona, no lo hagas, pero donde me toca exhortar a hacer es en etapa 3. Si alguien lo quiere hacer por su propia cuenta antes, yo tendría que revisar los pros y contras de intentarlo en ese momento, de saber si se está listo o no para eso, pero es en etapa 3 donde el clínico tiene que decir, bueno,
Viene la etapa de ayudarle a que sepa resolver problemas, a que se sepa integrar a grupos, a que haga planes, a que los lleve a cabo. Aquí es en etapa 3. Una etapa que podría no ser muy larga si ya están todas las condiciones previas, adecuadas, y entonces pues se podría avanzar. En la etapa 4, que es la última, es el logro de las metas, ¿no? Las metas que se estableció el consultante en el pretratamiento cuando nos dijo por qué que debería venir a terapia. Esas metas van a dirigir toda la intervención. Las personas no vamos a hacer cosas si no sabemos a dónde queremos llegar. Ir a terapia solo por ir a terapia no tiene sentido. Ir a terapia solo para no tener problemas no tiene sentido. La terapia tiene que ser al mismo tiempo, desde una visión dialéctica, una propuesta que te ayude a dejar de tener problemas o bien, cuando no se puede dejar, disminuir dichos problemas al mismo tiempo que persigues tus metas de vida. Esta es la zanahoria que tenemos que perseguir, tus metas de vida. Es lo que te mueve, es lo valioso. Para allá quieres llegar, no solamente para dejar de estar mal, quieres estar bien, quieres sentirte mejor. ¿Cómo? Persiguiendo sueños, persiguiendo metas, persiguiendo objetivos. Una vez que se han medio alcanzado o ya estamos muy cerca de alcanzarlos, entonces se inicia la supervisión y empezamos a dejar a las personas a periodos cada vez más largos entre una sesión y otra. Todo esto que estoy contando es a la par del coaching telefónico, es a la par del entrenamiento de habilidades y es a la par del equipo de consultoría y es a la par del entrenamiento o la intervención en el ambiente. No es que yo hago todo esto y luego los otros van a la par. Los 5 elementos. El entrenamiento en habilidades no dura menos de 6 meses. En los manuales, Marshall Linehan nos señala que tiene que ser 2 vueltas a el entrenamiento en habilidades. La realidad de nuestro contexto latinoamericano es que las personas no pueden estar pagando tanto tiempo esto. Y entonces necesitamos buscar formas de economizar, de hacerlo asequible, y entonces buscamos que tengan pues el entrenamiento en habilidades por lo menos en una vuelta. Aquí con nosotros en DBT Jalisco hacemos eso en 8 meses, porque vienen siempre se nos atraviesan, por ejemplo, ahora viene Semana Santa y de Pascua, entonces no son 8 meses efectivos y no son 8 meses totales con todas las pausas de Semana Santa, Pascua y las decembrinas. Más o menos eso es lo que nos tardamos y alcanzamos a ver los 5 bloques que más adelante estaré hablando. Pero insisto, la terapia individual, estas etapas que estoy hablando son de terapia individual, van a la par del resto de componentes de tratamiento. ¿He sido claro? Bien. Ahora, esto es el tratamiento, estas son las etapas, pero ¿y qué dice la DBT? ¿Cuál es la propuesta etiológica de explicar el TLP o la desregulación emocional? Bueno, el modelo biosocial o teoría biosocial que aquí presento dice que las personas tienen una condición de disposición biológica de vulnerabilidad. ¿Cómo llegaron a establecer este postulado? Comenzaron a hacer estudios de imagen con personas con diagnóstico con TLP y personas de grupo control sin este diagnóstico. Les presentaban imágenes, les presentaban sonidos, les contaban historias y empezaban por pruebas de imagen a ver la actividad cerebral. Lo que encontraron fue que en las áreas prefrontales y que en las áreas dorsolaterales y que principalmente, sí, en esas áreas, y también en la amígdala cerebral había una hiperactividad, sobre todo en la parte de la amígdala. Las personas con trastorno límite diagnosticadas previamente tenían mayor pigmentación en esas áreas y no así las personas del grupo control. Se siguieron haciendo pruebas y se demostró que las personas con alta desregulación emocional o con TLP tenían mayor respuesta biológica ante esta clase de estímulos visuales, auditivos y o que les contaran una situación. ¿Qué les mostraban? Les mostraban un accidente carretero. Y entonces las personas con TLP reaccionaban más que las personas que no tenían TLP. Por eso no creemos que sean chantajistas, por eso no creemos que sean manipuladoras, porque naturalmente, biológicamente se responde más que el resto de la población.
Segundo elemento, un elemento social, un elemento psicosocial, el contexto. La mayoría de personas, como ya dije, cuando se hicieron los estudios, sobre todo en los 80s, 90s, los estudios longitudinales, se me va el nombre ahorita, regresivos, pues empezaban a buscar que cómo ¿qué patrones se encontraban en esta población? Y encontraron historias de abuso, empezaron a encontrar historias de invalidación, empezaron a encontrar historias de familias con mucha problemática, demasiado caóticas. Empezaron a encontrar que muchas de las madres, de las abuelas, de los abuelos, de estas personas ya diagnosticadas, también tenían bastantes rasgos de desregulación emocional. Y bueno, pues como sabemos, el aprendizaje, generación tras generación, de formas de relacionarse, terminaba pues impactando en la persona. Lo interesante del modelo biosocial es que uno no explica al otro, uno no antecede al otro, sino que se transacciona. Lo biológico influye en lo ambiental y lo ambiental influye en lo biológico. ¿Cómo podemos explicar eso? Hay un estudio en el año 2001 que demuestra que los niños que fueron sometidos a reiterados abusos personas de la adolescencia que fueron, o sea, analizaron adolescentes que fueron expuestos a muchos abusos en su infancia, demostraban tener problemas serotoninérgicos. Es decir, lo ambiental terminaba impactando lo biológico. Y lo biológico, si hay esta desregulación, hace que tú tengas ciertas respuestas que va a afectar lo social. ¿Por qué? Porque tu respuesta no es algo que sea adecuado para tu contexto. Entonces se ve como dramático, y ahí es donde vienen las etiquetas equivocadas, se ve como exagerado, se ve como manipulador, se ve como hipersensible, y no es así. ¿Vale? Sino que lo biológico hace de manera natural que así respondas, pero para los otros, como ellos no sienten lo mismo que tú, lo van a etiquetar desde esta forma. ¿Por qué? Porque culturalmente no es bien visto. Y ese es el modelo transaccional que conocemos como modelo biosocial o teoría biosocial, que es la explicación etiológica de el TLP o de regulación emocional. Y ahorita ya me toca explicar por qué digo O. Lo que vengo diciendo entonces es el postulado teórico, el TLP es el resultado de una vulnerabilidad emocional con posible base biológica y un ambiente invalidante. Esa cita es del 91. Para hoy se dice, ya no dice posible, para hoy se dice vulnerabilidad emocional y un ambiente invalidante. La vulnerabilidad emocional se caracteriza por tres elementos. Una alta sensibilidad a estímulos emocionales, ya lo explicaba con los estudios que les decía. No solamente soy altamente sensible a los estímulos emocionales, no es que yo sea sensible, es que soy altamente sensible o altamente respondiente, en términos más conductuales, a la estimulación emocional. Mi respuesta, además, mi respuesta respondiente o la respondiente, la sensación, la emoción, es intensa. Y el punto clave, el retorno a la calma es sumamente lento. De ahí que la estrategia principal para regresar más rápido a la calma sea la autolesión. La autolesión está en función, ojo aquí, de ayudar a la persona con vulnerabilidad emocional a que más rápido regrese a la calma. ¿Por qué? Porque cuando alguien se corta, cuando alguien se quema, cuando alguien se pellizca, lo que pasa es que va a generar ciertas sustancias como la endorfina, en algunos casos dopamina, que van a favorecer a que la sensación fisiológica sea menos desagradable. Y entonces se sustituye el dolor emocional por el dolor físico. Como se va a generar el dolor físico, esta endorfina y esta dopamina en algunos casos, es así como favorece que el retorno a la calma sea más rápido y no tan lento. Por eso es que las personas se autolesionan. Si nosotros les enseñamos otras habilidades donde puedan regresar a la calma más rápido, van a empezar por optar por estas estrategias. Hacen lo que hacen porque es lo que conocen, pero necesitan regresar a la calma. Nadie quiere sentirse mal tanto tiempo. Eso es un principio de lógica.
Si les dotamos de estrategias, lo van a lograr. De la parte psicosocial de las conductas invalidantes del ambiente, pues es un rechazo indiscriminado a la experiencia privada, es decir, el castigo, la burla, hasta la opresión a que las personas sientan algo. Y eso es algo que nos pasa muchísimo a todos cuando se nos regañó de niños por sentir algo. No debes enojarte, no te debe dar miedo, no te tienes que poner triste por esto, no, no es para tanto. Y se nos empezó a castigar la experiencia privada, se nos empezó a castigar la experiencia de emociones. Eso hace que se crezca un tanto confundido de decir, ¿puedo o no puedo confiar de lo que siento? Porque a mí el contexto me ha moldeado en que lo que siento es inadecuado. Entonces debería sentirme de una manera distinta. Imagínense cómo se va conformando la idea del yo si lo que siento es castigado, si lo que yo experimento me dicen que no tendría que sentirlo, empieza a tener en palabras de Robert Kohlenberg y Mavi Sai, los desarrolladores de la terapia analítica funcional, un yo confuso. Y ese yo confuso es lo que va a generar la inestabilidad. Otro elemento es que se refuerza intermitentemente la escalada de expresión emocional, es decir, yo puedo decir estoy triste y nadie me hace caso, pero si digo me voy a matar, la gente me atiende. ¿Qué me están reforzando? La escalada de la expresión emocional. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo voy a desarrollar habilidades de regulación si cuando digo las cosas de manera regulada, nadie me atiende, me extingue mi expresión? Entonces me voy a ir hacia la expresión impulsiva, hacia la expresión explosiva de la emoción, porque ahí es donde recibo refuerzo. Y ya sabemos que una conducta se mantiene porque es reforzada. Y el tercer elemento es la sobresimplificación de la resolución de problemas, lo de diario. Decirnos unos a los otros que no es para tanto, que te tomes una cerveza y ya está. Que te vayas a bailar y ya está. Que hagas una oración y ya está. Que lo que sientes no es para tanto, que deberías de agradecer que no estamos como la gente en Gaza, o que no estamos como los de Ucrania, o que no estamos padeciendo hambre como los de África. Esa sobresimplificación y nuevamente ese castigo por lo que experimento es el factor psicosocial que más va a confundir a una persona que terminará desarrollando problemas de desregulación emocional. Y aquí es donde quiero centrarme porque creo que es lo medular y voy muy bien el tiempo, creo. Desregulación emocional es un término transdiagnóstico. ¿Por qué? Porque se observó que muchos trastornos que venían en el DSM o en el CIE compartían muchas de las categorías. Impulsividad, confusión con el self, la habilidad emocional, problemas interpersonales, pensamiento polarizado, ideación suicida. Y entonces, para no estar hablando de, tiene TLP, tiene trastorno de alimentación, tiene estrés postraumático y además tiene TDA, o sea, como que sería un listo, no, que es como regularmente me llegan a mí cuando vienen de los psiquiatras, pues hablemos de un solo término que abarque todo. Y ese término transdiagnóstico se conoce como desregulación emocional. Hablar de desregulación emocional es hablar de todos los que ya cité: trastorno bipolar tipo 2, TLP, estrés postraumático, bulimia, TDAH en el adulto, abuso de sustancias, son los que tengo más a la mano, son seis, creo que son 6 a 8, y los vamos a ver en 5 dimensiones: en la dimensión de conducta, en la dimensión interpersonal, en la dimensión de la emoción, en la cognición y en la de la identidad o el self. Y esto es el término de desregulación emocional. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Vale. Pero no todo puede ser tan color de rosa. Sería ficticio, sería falacia creer que si haces esto ya está. Y ya tenemos la panacea y la piedra del conocimiento y bueno, tenemos la cosa mágica. No es cierto. Viene a abonar muchísimo, pero no podría ser el todo, ¿verdad? Y entonces, ¿recuerdan que en las primeras diapositivas veíamos que Linehan empezaba a testear sus propias intervenciones? Cuando empezó a desarrollar la terapia, empezó a ver que hacía todo lo que proponía, que había funcionado con personas, el grupo de entrenamientos, había trabajado por etapas, bla, 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 y en algunas personas nomás no se avanzaba, y entonces echaron un vistazo
a qué cosas más inherentes a cada individuo podrían estar obstaculizando y se encontró con estos 6 obstáculos. Para entenderlo fácil, son 6 obstáculos que ellos en la teoría llaman como dilemas dialécticos. Son opuestos, como todo en la dialéctica, ¿verdad? Tesis, antítesis, llevarlo a una síntesis. El opuesto uno es la vulnerabilidad emocional, esa respuesta sumamente intensa, donde las personas sienten muchísimo y se mueven hacia la autoinvalidación, rechazarse, criticarse, um, juzgarse, etcétera. Entonces, lo que empezaron a encontrar es que las personas que no avanzaban como se estaba esperando, ni en el grupo de habilidades ni en la terapia individual, podrían estar en uno de los polos. Podrían estar en vulnerabilidad o podrían estar en autoinvalidación. Otro de los opuestos era que la persona podría estar en crisis implacables, es decir, crisis tras crisis, o que podría estar en un duelo inhibido. Personas que todo el tiempo están yendo a emergencias psiquiátricas o personas que parecería que nada les hace sentir que todo el tiempo están, yo bien, ya superado, tranquilo, relajado. No, el trauma del abuso quedó atrás. Eso es un duelo inhibido. Cuando no hay un reconocimiento de la emoción, cuando no hay un reconocimiento de la problemática, cuando se quiere hacer ver como que todo está superado. Y el último de los dilemas dialécticos sería una pasividad activa donde la persona no hace, ese paciente, ese consultante que le enseña la estrategia, pero no la aplica, o bien podría moverse al otro puesto que es la competencia aparente, donde ya se sabe todo, todo lo maneja, todo te lo explica, pero entonces cuando llegan los verdaderos momentos en la competencia aparente, en los contextos naturales, no echan a andar la estrategia. Y ahí es donde uno dice, esto era una competencia aparente, se sabe teóricamente la técnica, la estrategia, pero no la aplica. O del otro lado, aquel que no aplica nada y espera que el mundo cambie para que él se sienta mejor, que los otros cambien para yo estar bien. Esa es la pasividad activa. Y se puede fluctuar de una polaridad a otra o se puede tener más de uno de las polaridades. Las estrategias nucleares en DBT son de la parte de la aceptación, la validación. ¿Qué vamos a validar? Lo que la persona siente principalmente. Todas las emociones son válidas. No podríamos juzgar la experiencia privada porque eso es lo que se trata, de hacer un cambio de la historia en la que viene. Vamos a validar que las personas piensen cosas, pero no podemos validar todas las conductas. Aquí es la parte distinta. Puedo validar que sientas enojo, puedo validar que pienses que la gente es una porquería, pero no puedo validar que quieras ir a destrozar la propiedad privada de alguien más. Entonces, vamos a validar lo que se siente, lo que se piensa, pero tienes la oportunidad de actuar de manera distinta. Puedes elegir qué haces. No puedes elegir qué piensas, puedes elegir qué haces. Y la solución de problemas del lado del cambio, ¿verdad? De este lado tenemos el cambio. Y entonces aquí está el punto dialéctico. Una aceptación es tesis, la antítesis sería el cambio y la dialéctica sería hacer ambas. Tanto validación como solución de problemas, como todos conocemos la estrategia de solución de problemas. 5 pasitos, definir problema, orientar sobre el problema, lluvia de ideas, toma de decisiones y evaluar la toma de decisiones. Entonces, en cada sesión individual, para que tú digas que estás haciendo terapia dialéctica, tienes que estar haciendo tanto validación como solución de problemas. ¿Vale? Entonces, no se vale que una terapia sea solo centrada en solucionar problemas. No se vale que una terapia sea solo centrada en validación. Y aquí está el problema. Algunos terapeutas dicen, es que mi estilo es más validante. Lo siento, pero necesitamos que te muevas para que la persona aprenda a encontrarse en estos opuestos, que es así como se va a encontrar en la vida real. En la vida real va a necesitar estar haciendo aceptación y cambio. No puede solo hacer aceptación en la vida real y no puede hacer solo cambio en la vida real. Y necesitamos enseñarle a las familias, a las parejas que necesitan resolver problemas con sus familiares, pero también necesitan validarlos, porque si solo quieren que cambien, pues la sensación del consultante es de extrema frustración, no se va a sentir aceptado por ellos. ¿Me explico? Bien. A ver, déjenme ver cómo voy de tiempo. Ay, no me quiere hacer caso mi reloj. 8:43.
Bueno, les decía, bueno, una más, que creo que les puede ayudar. ¿Qué voy a hacer en cada sesión individual? Pues necesito revisar el estado de ánimo, cómo viene mi consultante, lo primero que tengo que hacer. Tengo que saber si viene triste, tengo que saber si viene frustrado, tengo que ver si viene alegre, con ansiedad. Tengo que revisar la hoja de registro, una hoja que les damos desde la primera ocasión donde van puntuando su ideación suicida, sus autolesiones, si se tomó la medicación, qué emociones tuvo en la semana. Siempre registro. El automonitoreo es la mejor forma de hacer conciencia desde la terapia de conducta para generar cambios. Se establece agenda. ¿Con qué voy a establecer agenda? Gracias a lo que me dijo en su estado de ánimo y gracias a la hoja de registro. Hacer una terapia de conducta es una terapia estructurada, directiva. No es saber qué resulta, sino es algo que, de acuerdo a estas puntuaciones, a estos registros y a este estado de ánimo, vamos a llevar la agenda. Si hay riesgo suicida, sí o sí, se hace análisis en cadena y solución de problemas. Se ensayan estrategias, se anticipan problemas. O sea, preguntamos a la persona, si ya ensayé estrategias, quiero que las hagas en tu casa, ¿qué podría impedir que lo hagas? Que se me olvide, buscamos solución a eso. Que me dé flojera, buscamos solución a eso. Que mis padres no me dejen, buscamos solución a eso. Y generamos compromisos. ¿Sobre qué generamos compromisos? Que aplique las estrategias aprendidas en sesión. Porque solo si intenta cosas nuevas, va a obtener resultados nuevos. Y esto, estimados colegas, es un bosquejo muy general en este corto tiempo que tuve oportunidad de hablar y que ustedes me escucharon de la terapia dialéctica conductual. Ahora sí, por favor, viene toda la etapa de preguntas y respuestas. Espero poder responder a cada una de ellas. Ahorita Venga, los compañeros que quieran hacerle preguntas a Carlos o algún comentario, es la oportunidad. Adelante. no hay Voy a nadie. dejar el chat. A ver, Aida, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu exposición. ¿Con qué frecuencia se trabajan las sesiones, digamos, tanto individuales como la del grupo de habilidades, como la del apoyo familiar, para estos pacientes? Ok. Primero te voy a contestar lo que dice la teoría. Semanalmente. Todo semanalmente, tanto lo individual como lo del grupo de habilidades, como lo de orientación a padres. Eso es lo que pueden hacer las poblaciones con más recursos. El modelo fue creado en Washington. O sea, pensemos que Seattle es una de las ciudades más con mejor estándar económico y mejores condiciones de Estados Unidos, ¿vale? Pero cuando yo escucho a mis colegas de Chile, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, con quien tengo oportunidad de hablar de cómo hacemos DBT en Latinoamérica, ahora sí que vamos a contestar como decimos los latinos, hacemos lo que se puede con lo que se tiene. Te voy a contar qué hacemos en DBT Jalisco. Hacemos sesiones grupales semanales, porque para nosotros ese es el punto más importante. Eso va semanal, durante los 8 meses que contaba. La terapia individual va a depender de la posibilidad económica de cada individuo. Si está en condiciones, que sea semanal. La mayoría me dice que no puede pagar tanto sesión individual como grupal. Entonces yo lo veo quincenalmente. Y hay algunos pocos casos que me dicen, no puedo venir ni quincenalmente, entonces yo le digo, venga cada 3 semanas. Mientras no falta el grupo. ¿Vale? Me contaban unos colegas de Costa Rica que trabajan en un hospital público. Como pasa en Salme, como pasa aquí, en Jalisco. Bueno, estoy hablando a nivel nacional, se me olvidaba. Yo estoy pensando muy localizacionalista. Muy local, ¿no? Así como acá, Guadalajara, Guadalajara, pero no creo que sea distinto en los otros lugares del país.
Las sesiones en las instituciones de salud mental en este estado, si bien nos va, son cada 2 o 3 meses. Eso si bien nos va. Hay citas que podrían ser más de 4 meses. Entonces imagínense, o sea, ok, voy a mi consulta de DBT, súper, wow, qué increíble, sí, y venga en 4 meses. ¿Qué avance voy a tener con eso? En las instituciones privadas, pues nos vamos a tener que adaptar más a la posibilidad económica de cada persona. Pero ahora sí que lo que hay que hacer es en la orientación, en la parte de pretratamiento, un buen enganche, una buena orientación, un buen rapport. Y si me permiten esta expresión, hasta una buena venta, de las ventajas que tendría ser el esfuerzo de venir más constante a terapia. Entendemos que la salud mental no siempre es asequible para todos. Es un gran esfuerzo para muchísimas personas. Más, si tú inviertes en esto y te apegas, probablemente vas a tener un gran ahorro emocional, un gran ahorro psicológico en mediano y largo plazo. No solo tú, también toda tu familia, tu pareja, tus hijos, tus padres. Por eso, entre más se pueda, mejor. Pero contestándote realmente, yo tengo personas que vienen cada 3 semanas porque no pueden hacerlo más frecuente. Y pues así está la cosa. Lo ideal sería semanalmente, ¿vale? Digamos, el promedio de la consulta individual más la terapia grupal, ¿de cuánto hablamos? La inversión ideal para una persona. ¿Te refieres económicamente? No, eso va a depender mucho del el nivel, el grado. O sea, a ver, los psicólogos, ya creo que nos vamos a desviar un poquito, pero venga, yo contesto. Los psicólogos Claro. cobramos de acuerdo a nuestro nivel de preparación, ¿cierto? Y por nuestros grados de estudio y por el lugar donde trabajamos. Porque si yo trabajo en una colonia vulnerable, aunque yo tenga postdoctorado, no puedo cobrar lo que yo sé, ¿vale? Y no es lo mismo yo que he pagado $2,000 por una capacitación en Behavioral Tech que alguien que ha pagado un diplomado de $5,000. ¿Por qué? No quiere decir que el que cueste más es mejor, pero sí ha durado más. Y se esperaría que si te cuesta tanto, pues los ponentes o quien te prepara sean personas pues de mucha especialización. No te puedo contestar en cifras porque eso va a depender muchísimo, porque imagínate, si yo trabajo en Chiapas o yo trabajo en Monterrey, ¿notas? O sea, el nivel tan distinto de poder adquisitivo es enorme, enorme, Lo ¿vale? entiendo, pero como tú hablabas de DBT Jalisco o del Instituto Ok, Jalisciense ¿quieres de saber las Terapia cifras? Va, venga. Yo cobro $1,000 la consulta y la terapia grupal vale de 1,800 a $2,000 por sesión, por sesión. No. El grupal es mes, el o, mes. o a No, todos los, el mes mensual y la sesión individual, lo que ya te digo. correcto. ¿Vale? Ok. Ahí vas incluyendo a los familiares. Sí, ahí vas incluyendo los familiares. ¿Hay un grupo de familiares o es Sí. aparte? Ok, El grupo vienen las personas aquí a DBT Jalisco y toman el curso aquí presencial en nuestras aulas. Y los familiares, no podemos traer a todos los familiares y lo que queremos es que llegue la información a cuantos más podamos, entonces lo hacemos en Zoom. Entonces, ya, si un consultante quiere poner a 8 de su familia en la reunión, claro. venga, 8. Nosotros no tenemos límite. Mientras sean mayores de edad y mientras estén en condiciones de recibir la información. ¿Vale? Súper. ¿Vale? Muchas Bueno, gracias. a Gracias. ti. Juanita dice, muy interesante y basada en evidencia que refuerza los avances en la terapia. Es la idea, lo que nosotros nos dedicamos es a hacer actualización, a prepararnos en terapias basadas en evidencia. Dice Nati, ¿se puede hacer algo preventivo en situaciones donde se observa el ambiente invalidante? Por ejemplo, algún niño o adolescente. Claro que sí. Eh, entre más rápido intervengamos, mejor. ¿Para qué esperarnos a que desarrollen un trastorno de personalidad, verdad? O sea, si nosotros observamos, si tú trabajas en un espacio donde se trabaja con poblaciones infanto-juveniles y tú observas algo invalidante, ahí la intervención, la orientación, pero sobre todo céntrense en esto.
cuál es la función que están persiguiendo los padres al ser invalidantes. ¿Para qué son invalidantes? No nos quedemos en la morfología de la conducta de que son violentos o agresivos. Hay un para qué son violentos o agresivos. Si les dotamos de herramientas para que obtengan lo mismo que están buscando por un medio distinto a la violencia, ahí tenemos la oportunidad de generar muchos cambios. ¿Sale? Me dice por acá, Mar, ¿qué pasa en el caso del adolescente que llega con estas características y no desea asistir a terapia, por lo cual no tiene colaboración en las mismas? Y muchas gracias. En la casa, en el caso de adolescentes infantes, tenemos que hacer mucha labor de orientación, de psicoeducación con los padres, porque son los padres quienes van a ser quienes son los tutores y quienes son los que tienen pues el poder legal de decidir si el menor viene o no a terapia. Nosotros no tenemos esa posibilidad de obligar a alguien que venga o que se quede a terapia. Ahora bien, tendríamos que revisar las condiciones o las razones por qué un adolescente no quiere colaborar. ¿Qué está encontrando en el espacio clínico para que no quiera colaborar? ¿Está encontrando a un terapeuta que se siente castigado, que no genera empatía, que no le da un ambiente validante, que no siente calidez, que no siente autenticidad? O sea, si eso está encontrando, por supuesto que no va a querer cooperar. Ahora, a lo mejor yo no estoy haciendo nada de eso, pero viene de una historia de aprendizaje donde cada persona en quien confió lo traicionó. Yo necesito primero ganarme la confianza. Yo necesito primero generar una relación terapéutica sana. ¿Recuerdan? Punto número 1. Antes de querer hacer cualquier tratamiento, primero la relación terapéutica como medio de cambio. No es simplemente hacer rapport, venga, es realmente generar una relación auténtica, humana, cercana, porque bajo ese contexto, bajo esas condiciones, sí voy a querer cooperar. Es lo mismo que pasa en un trabajo. Puede ser el mejor lugar, pero a mí si me tratan mal, si no me siento integrado, si me siento que me hacen cara de fuchi, no voy a querer cooperar, no voy a dar mi máximo esfuerzo. Pero si la institución, la empresa me hace sentir acompañado, me hace sentir seguro, me hace sentir reconocido, me hace sentir parte de, yo voy a querer también comprometerme con esta institución, ¿vale? Entonces, habría que revisar las variables que generan la respuesta y no tanto la respuesta. Me felicitan por acá, gracias a ustedes por escuchar. Las habilidades de entrenar son de acuerdo a lo que se establece en el modelo terapéutico o se revisa de acuerdo a las necesidades del consultante y alinean al modelo. Muy buena pregunta. Al principio uno hace lo que el modelo propone y la experiencia te va llevando a ir adaptando a las necesidades. O sea, te cuento, el modelo propone una cantidad de estrategias así increíble, como de 30. Imagínate cuánto me tardo en entrenar 30 estrategias. Además, ¿yo para qué quiero 30 estrategias? A mí dame 5 que me funcionen y ya está, ¿no? O sea, mejor 5 o 6 que me funcionen, que de verdad me aprenda y las pueda aplicar en el momento real, a que me enseñes acá 30 estrategias grandísimas que digo, wow, ya me sé 30 estrategias. ¿Te acuerdas? No. ¿No? Entonces, poco a poco uno va adaptando y va eligiendo, ¿no? Entonces, de cada uno de los bloques, les cuento los bloques. Mindfulness para reducir impulsividad y aumentar conciencia. Estrategias de tolerancia al malestar para reducir crisis. Regulación emocional para saber qué hacer con lo que siento, efectividad interpersonal para llevarme mejor con los otros y habilidades de sendero del medio para generar autogestión, para ser yo quien haga mi autocontrol, mi autorrefuerzo, mi automonitoreo y ya no dependa de la terapia, ya no dependa de los familiares. Entonces, cada uno de estos bloques que he mencionado tiene muchas propuestas de estrategias. Yo voy a ir seleccionando conforme a las necesidades en cada uno de los grupos aquellas que considere que va a ser mejor. ¿Tienes datos para referir? Sí, pueden seguirnos en Facebook e Instagram como DBT Jalisco. Ahí nos encuentran. Y también en Instagram y en Facebook como Instituto Jalisciense de Psicoterapia Cognitivo-Conductual o por nuestras siglas IJPCC. ¿Vale? Les soy honesto, algunas ocasiones ya no tenemos mucho cupo, pero en cuanto podemos, les damos lugar. ¿Vale? La verdad es que estamos saturados porque nos refieren muchísimos hospitales psiquiátricos y muchísimos colegas, pero en cuanto tenemos chance, vamos abriendo espacios
Y estoy por integrar nuevos chicos. Yo del máster que doy, de los diplomados que damos en la institución, también formamos. Voy detectando talentos y voy jalando gente al grupo y estoy haciendo crecer DBT Jalisco. Y entonces yo creo que en unos mes y medio voy a tener otros 3, 4 psicólogos que puedan trabajar con esta problemática porque hay que entrenarlos. Ya vienen entrenados, pero hay que perfeccionarles las habilidades. Entonces, para poder dar opción a trabajar con más personas. En el grupo que trabajan, ya lo contesté, ¿cuáles serán las sugerencias de intervención con este modelo en el ámbito comunitario o con grupos limitados de recursos? Mi sueño, Francisco, es que un día DBT sea gratis. Ese es mi sueño. Y ahorita estoy haciendo trámites para un doctorado en la Universidad de Guadalajara. Mi tesis se trata de generar una propuesta, bueno, mi anteproyecto, porque no es mi tesis, mi anteproyecto es generar una propuesta, por lo menos para este estado, para Jalisco, para los servicios de salud pública, para que los protocolos de intervención con riesgo intencional y riesgo suicida se hagan desde DBT. Y entonces que las personas que acudan a los servicios públicos reciban esta atención. Ese es mi anhelo. Pero mientras las instituciones y el maestro Francisco, el maestro José, perdón, no me puede, el maestro Pepe, porque siempre te digo Pepe, no me puedes dejar mentir. O sea, esa ha sido mucha de la búsqueda, tanto de ustedes como por acá también de nosotros. O sea, es hacer llegar a las comunidades más vulnerables la intervención de calidad, pero pues también nosotros solitos, pues no podemos hacer mucho si las autoridades no se ponen de modo. Si se ponen de modo, miren que les echamos la mano. Pero bueno, pues esperemos que se genere más presupuesto para la siguiente gestión, que se voltee a ver a la salud mental como algo más y más relevante y que entiendan que si la salud mental está bien, la salud física va a hacerse también muy bien y se van a reducir costos. Y a ellos les encanta escuchar eso. Entonces hay que hacerles saber eso, porque es cierto, estamos vendiendo algo cierto. Si la gente tiene mejor salud mental, los costos que se invierten para la atención van a reducir, sin duda, ¿vale? El pago es Aquí, contextual. aquí levantando la mano. Sí, nada más déjame terminar. Contexto actualmente. Felicidades, excelente exposición. Gracias, gracias, gracias. Domicilio y teléfono, ya les dije las redes. El domicilio es Avenida Hidalgo 1975 en la colonia Arcos Vallarta. Y el teléfono no me lo sé, pero en las redes están, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias. La conexión es importante para que la gente... Exacto. Edgar, adelante. Muchas gracias, maestro Carlos. Primero que nada, pues felicitarlo. La verdad, muy enriquecedor su ponencia. Es parte también de donar su trabajo para nosotros como colegas, como profesionistas. Muchas gracias. Y no al contrario. Mi siguiente pregunta precisamente va en cuanto a, primero quiero reflexionar pues del sistema como es, ¿no? El sistema social está de acuerdo tanto Foucault como Albert Camus que es un sistema productivo y reproductivo. Se trata de producir y reproducir lo ya productivo, ¿no? Lo que se produce. Es decir, Ujú. como nomás vender y comprar, ¿no? Pero te lo Exacto. explican simple y sencillamente. Camus y Foucault, los dos precisamente franceses, pues, uno habla un poco más acerca de Foucault de cómo se ejerce el poder y Camus habla acerca de, eh, pues en el hombre rebelde, ¿no? La diferencia es ser una persona rebelde y una persona que está resentida. Aquí voy ya, ahí va mi pregunta. ¿Cómo puede entrar el DBT en Ujú. un sistema así, pero precisamente que, que te invite a crearte a ti mismo, no a ser un personaje más productivo y reproductivo? Gracias. Esa es una pregunta muy compleja. Primero de reconocerlo. Totalmente de acuerdo. Ah, pero creo que DBT sí hizo algo al respecto cuando comenzó a presentar la propuesta. Yo decía que buscamos desmitificar, desestigmatizar. Creo que por ahí va la respuesta.
La información, y deja tú hacia la sociedad, la información y desestigmatización dentro de nuestro gremio. ¿Vale? Porque eso lo más complejo que me he encontrado no es con las personas, es en el gremio. El gremio que está cerrado a querer hacer cosas del pasado, el gremio que está cerrado a abrirse la oportunidad de aprender algo nuevo, el gremio que está cerrado a que alguien venga y te comparta lo que sabes. Y el gremio que sigue etiquetando a las problemáticas como chantajistas, exageradas, dramáticas, bla, 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 bla. Bueno, desde ahí, la información. El postulado de Linehan es que tenemos que hacer una revolución. No, no lo dice así, ¿vale? Esto es una cosecha de Carlos Mosqueda. Pero es proponer una revolución en la forma en cómo se entienden las patologías y empezar a decir que las patologías son un resultado del aprendizaje y un resultado de la historia del individuo. Así se validará a cada individuo y no simplemente se le va a buscar, y creo que es por aquí donde buscan la respuesta, no solo es meterlo al cuadrito de lo sano que tiene que ser sano porque la sociedad dice que eso es lo sano. Y el maestro Pepe lo presentó así, tener una vida que valga la pena vivirse. ¿Quién determina cuál es la vida que vale la pena vivirse? Yo, no los otros. Yo quiero ser cantante, esa es mi meta. Yo quiero ser deportista, yo quiero ser psicóloga, yo quiero ser bailarín, yo quiero ser bombero, yo quiero ser lo que me dé la gana. Yo quiero seguir esa meta. Ahí es donde voy a encontrar el valor y entonces es ahí donde yo voy a decir, tengo la vida que me gusta, tengo la vida que vale la pena ser vivida. No solamente me van a quitar el riesgo suicida, que eso es lo más importante. ¿Sabes cómo empiezo yo las capacitaciones largas? Les digo a la gente, DBT no es para que la gente no se mate. Olvídenlo. DBT no está hecha para que la gente no se mate. Qué chiste tener gente alienada donde el único fin sea que la gente no se mate. Entonces tendríamos un montón de sobrevivientes totalmente deprimidos, totalmente frustrados con la vida, nomás no se mataron. Entonces tú dices, palomita, ya, no se mataron, ya los hice. No, por ahí no va. Tenemos que hacer que la gente diga, por ahí quiero ir. Y creo que las terapias contextuales se enfocan mucho en eso, en que las personas encuentren sus valores y persigan dichos valores. Yo lo decía, la zanahoria, ¿no? O sea, ¿a dónde quiero llegar? Pero soy yo el que lo determina, no la sociedad, no el sistema, no todo este constructo de imposiciones, ¿vale? Esto da para muchísimo, pero quiero terminar aquí la respuesta y también mi intervención porque son 9:06 y pues ya llevan aquí un rato. Les agradezco muchísimo que me hayan prestado atención y pues si en algo les desperté interés, si en algo les desperté inquietud, dudas, me encantaría saberlo. Esa es la labor de todos aquellos que nos dedicamos a la docencia. No quiero decirles qué tienen que hacer, quiero que ustedes tengan interés de buscar. Porque si no, caeríamos en lo mismo que tú estás proponiendo, ¿no? O sea, viene aquí yo y el Carlos a adoctrinarlos en qué tienen que hacer. No, o sea, yo les comparto algo de información y ustedes deciden qué hacer con ello, si buscan más, o incluso si refutan todo lo que dije, eso sería magnífico. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues muchas gracias, Carlos, por esta excelente exposición. Y, a ver, ¿me permites? Pues a nombre de mis compañeras y compañeros, déjame, te vamos a hacer llegar una constancia, pues con todo nuestro aprecio, nuestro agradecimiento por tu participación, por tu generosa contribución. Y también te vamos a hacer llegar por allá al instituto un presente que esperemos te Muchas agrade. gracias. ¿Verdad? Y pues la verdad que sí, te estamos muy agradecidos y pues lo que podamos colaborar unos con otros, pues ahí estamos, ¿no? Pues Claro, muchas las gracias, Carlos. instituciones, entre más nos apoyemos, hacemos que esta inercia siga y pues creo que por eso estamos en esta profesión, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, Carlos. A ustedes. Bueno, pues compañeros, tenemos ahorita la asamblea. Hay compañeros que a lo mejor ya están en el otro link. Entonces, pues
vámonos pasando al link de la asamblea, ¿no? A ver si logramos el quórum necesario, ¿no? Entonces, por ahí le hicimos llegar el día de ayer, tanto el link para esta sesión de actualización, pero también el de la sesión de asamblea, ¿no? Ahorita nos vemos ahí.